Mi nueva jefa está aquí. No me avergüences, susurró mientras me echaba. Ella susurró, no me avergüences. Y me señaló la salida de servicio de la gala de mi propia empresa. Minutos después, su nueva jefa la agarró del brazo, con el rostro pálido. ¿Sabes quién es él para mí? Ella pensaba que se había casado con un fracasado. No tenía ni idea de que yo había enterrado protecciones en cada contrato. Mi nombre es Clayton Pierce. Tengo 52 años y, hace 23 años. Abrí mi primer hotel boutique en Charleston con los ahorros de trabajar turnos dobles como gerente nocturno. Esa primera propiedad se convirtió en 5, luego en 12. Y después en 28 a lo largo de 3 continentes. Legacy Crest Hotels, propiedades de 5 estrellas que albergan a presidentes, celebridades. Gente que nunca necesitó demostrar que pertenecía a ese lugar. Conocí a Paige hace 13 años en una conferencia en Dubái. Ella tenía 26 años, era ambiciosa y trabajaba en relaciones con los huéspedes para un competidor. Nos casamos en menos de un año. Ella ascendió a vicepresidenta de experiencia del huésped y estrategia de marca mientras yo me retiraba al puesto de presidente del consejo, dejando que un liderazgo más joven se encargara de las operaciones. Creí que estaba construyendo un legado. Solo estaba despejando el camino para otra persona. La gala de invierno era la celebración de nuestro 25 aniversario en el Hotel Grand Mon en Manhattan. De etiqueta rigurosa, con todos los miembros del consejo e inversores presentes. Paige lo había planeado durante meses con Spencer Mills, nuestro nuevo CEO. Spencer tenía 40 años, un MBA de Harvard contratado hace 2 años para modernizar las operaciones. Yo mismo lo había apadrinado. La noche comenzó bien. Smoking azul marino, su vestido negro con diamantes. Posamos para las cámaras, sonreímos como siempre. Pero dentro del salón de baile, todo cambió. Ella escaneaba la sala constantemente, apenas tocando mi brazo. Cuando Spencer llegó con su séquito, toda su postura cambió. Se enderezó, sonrió más ampliamente y yo me convertí en una sombra. La observé moverse entre la multitud con una gracia que no le había visto en meses. Magnética, imponente, siempre volviendo hacia Spencer. Él dominaba la conversación cerca de la barra, interpretando al líder visionario. Yo me quedé en la periferia con mi whisky, observando. Entonces apareció a mi lado, con una sonrisa tensa y una voz urgente. Mi nueva jefa está aquí. No me avergüences, susurró. Sus dedos tocando brevemente mi pecho antes de señalar hacia la salida de servicio. Sus ojos nunca se encontraron con los míos. Ya estaban calculando su siguiente movimiento. Asentí una vez y caminé hacia el pasillo tenuemente iluminado. Olía a limpiador industrial y a comida de catering. Un camarero pasó, sus ojos me reconocieron por un instante y luego se apartaron. Me aflojé la corbata y me apoyé en la pared junto a unas cajas de equipo apiladas. A través de la puerta, la vi regresar al lado de Spencer, con la mano apoyada en su antebrazo mientras reía. La multitud se abrió y vi cómo la miraba. No como un jefe, sino como un hombre que creía haber ganado. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta llamada Contingencia. Documentos que había preparado hacía años. Cláusulas incrustadas en contratos que la mayoría de la gente nunca lee. Encontré la cláusula 9F, Protocolo de Protección de la Reputación. Le escribí al presidente Holloway, según la cláusula 9F. Invoco las protecciones de reputación. Se adjunta evidencia. Se solicita revisión inmediata. Adjunté la foto con marca de tiempo que mostraba a Paige señalándome hacia la salida mientras Spencer observaba. Luego, le di a enviar. Ella pensaba que me había descartado. No tenía ni idea de que acababa de poner todo en marcha. No me quedé mucho tiempo en ese pasillo. Solo el tiempo suficiente para ver a Paige moverse por la sala como si fuera la dueña. Riendo de los chistes de Spencer, tocando su manga. Interpretando el papel de mano derecha indispensable.
10 minutos, tal vez 15. Luego volví por el pasillo de servicio. Pasé junto al personal de cocina que fingió no verme y tomé el ascensor hasta el estacionamiento. Mi teléfono vibró antes de llegar a mi coche. Era el presidente Holloway. El mensaje era breve. Recibido. Reunión de emergencia del Consejo programada para mañana a las 8 de la mañana. Tus protecciones están activas. Me senté en el asiento del conductor por un momento, con el motor apagado, mirando el pilar de hormigón frente a mí. 23 años construyendo algo que importaba, reducidos a un único momento de desprecio. Pero así es como funciona en el negocio hotelero. Solo eres tan valioso como tu última impresión. Y Paige acababa de decidir que la mía valía menos que su ambición. De vuelta en el salón de baile, algo ya había comenzado a cambiar. No estuve allí para verlo, pero me enteré más tarde por 3 fuentes diferentes. Cada una pintando el mismo cuadro. Paige había regresado al círculo de Spencer, llena de confianza y encanto. Le presentó a un importante inversor de Singapur, con total naturalidad. Nuestro intrépido líder, había dicho. Su mano descansando en el brazo de Spencer una fracción de segundo más de lo necesario. El inversor sonrió cortésmente, pero sus ojos escaneaban la sala. Fue entonces cuando alguien del grupo de donantes Legacy, un caballero mayor llamado Richard Blackwell que había estado con nosotros desde la tercera propiedad, habló. ¿No era Clayton a quien vi antes?, preguntó, con voz casual pero intencionada, cerca de la entrada de servicio. Paige lo despachó con una risa ensayada. Oh, no se siente muy bien. Ya sabes cómo pueden ser estos eventos tan largos. Su tono fue despectivo, final, diseñado para cerrar el tema. Pero Richard no había terminado. Se giró hacia Spencer con genuina confusión. ¿Ya se fue? Eso es inusual. Clayton nunca se va temprano de sus propios eventos. La sonrisa de Spencer se mantuvo, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. ¿Clayton sigue involucrado?, preguntó con cuidado. Richard parpadeó. ¿Involucrado, Spencer? El hombre fundó esta empresa. Todavía ocupa puestos en el consejo asesor. ¿No es así? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. La asistente ejecutiva de Spencer, una mujer astuta llamada Jennifer que no se perdía nada, sacó su tableta y comenzó a desplazarse. La sonrisa de Paige se había congelado, sus dedos se apretaban alrededor de su copa de champán. ¿Cuál es su título actual?, preguntó Spencer en voz baja, dirigiendo la pregunta a Jennifer, no a Paige. Jennifer lo encontró rápidamente. Presidente emérito. Consejo asesor. También figura como fundador protegido, bajo el artículo 7 de los estatutos de la corporación. Hizo una pausa, leyendo más. Hay una anotación aquí sobre las protecciones de los accionistas legados y las salvaguardias de reputación. La mandíbula de Spencer se tensó casi imperceptiblemente. Salvaguardias de reputación. Es simbólico, intervino Paige rápidamente, su voz ligera pero forzada. Solo papeleo heredado de los primeros días. No significa nada operacionalmente. Pero Jennifer seguía leyendo y su expresión había cambiado. De hecho, hace referencia a la cláusula 9F, que parece estar activa y ser ejecutable. Está vinculada a la supervisión del Consejo y a los estándares de conducta ejecutiva. El silencio que siguió fue breve pero pesado. Richard Blackwell estaba observando a Spencer con el tipo de expresión que decía que estaba recalculando todo lo que creía saber sobre la estructura de liderazgo de la empresa. Spencer se excusó con suavidad, dándole una palmada en el hombro a Paige antes de alejarse hacia el pasillo donde se encontraban las oficinas privadas. Su asistente lo siguió. Paige se quedó allí, todavía sosteniendo su champán, con la sonrisa aún fija. Pero sus ojos se habían vuelto fríos y vacíos. Al otro lado de la sala, estaba ocurriendo otra conversación.
2 miembros del consejo habían buscado los estatutos de la corporación en un teléfono, desplazándose por secciones que probablemente no habían leído desde la última fusión. Una de ellas, una abogada llamada Patricia Vance, se detuvo en una página y la leyó 2 veces. ¿Sabías de estas cláusulas de protección del fundador?, le preguntó a su colega. Él negó lentamente con la cabeza. No en detalle, pero si alguien las activó, significa que ha habido un incumplimiento documentado. Patricia miró hacia donde estaba Paige, ahora sola. Su postura segura comenzando a desmoronarse por los bordes. Si Holloway recibió una notificación formal esta noche. Esa reunión de emergencia del consejo va a ser brutal. Para cuando la gala terminó 2 horas después. Los susurros se habían extendido por la sala como un virus. No eran fuertes, ni obvios, pero sí constantes. La gente hacía preguntas, miraba a Paige de manera diferente. Preguntándose por qué Clayton Pierce había abandonado la celebración de su propio aniversario por una salida de servicio. ¿Y Spencer Miss, el CEO estrella? Estaba encerrado en su oficina haciendo llamadas telefónicas que sonaban cada vez más tensas a través de la puerta cerrada. 15 minutos después, Spencer salió de su oficina. Su semblante seguro reemplazado por algo más tenso, más forzado. Escaneó a la menguante multitud hasta que localizó a Paige cerca de la barra. Aún manteniendo su pulida sonrisa a pesar de los susurros que circulaban a su alrededor. Cruzó la sala con pasos decididos y la tomó del brazo, no con delicadeza. Su agarre fue lo suficientemente firme como para apartarla ligeramente del pequeño grupo con el que había estado hablando. Su rostro se había puesto pálido. El color se había desvanecido en algún momento entre la tercera llamada telefónica y la comprensión de lo que ella había hecho. ¿Sabes quién es él para mí? La voz de Spencer era baja, controlada. Pero había un filo de pánico debajo que Paige nunca antes había escuchado. Ella parpadeó, confundida por el cambio repentino. ¿Qué? Clayton. Spencer, él es solo. No es, solo nada, la interrumpió Spencer, su voz bajando a un susurro urgente. Jennifer acaba de sacar su perfil completo. Clayton Pierce no es tu exmarido fracasado. Es el fundador protegido con derecho a veto a nivel de consejo. Acabas de despreciarlo públicamente en la celebración de su propio aniversario. ¿Entiendes lo que eso significa? Soltó su brazo y dio un paso atrás, pasándose una mano por el pelo. Necesito hacer más llamadas. Muchas más llamadas. Se alejó antes de que ella pudiera responder, dejando a Paige sola con su champán. La primera amenaza real de duda comenzando a enroscarse alrededor de su confianza. No fui a casa esa noche. En lugar de eso, conduje hasta mi oficina en la propiedad original de Charleston. La que compré con ahorros reunidos con mucho esfuerzo hace 23 años. El edificio estaba silencioso a las 2:00 de la mañana. Solo la seguridad nocturna y el zumbido de los sistemas de climatización. Tomé el ascensor privado hasta el 4º piso. A la oficina que había mantenido incluso después de alejarme de las operaciones diarias. El escritorio de caoba estaba exactamente como lo había dejado hacía 3 meses. Abrí el cajón inferior. Aparté viejas tarjetas de visita y un regalo de jubilación que nunca había abierto. Y saqué una carpeta de Manila marcada como protocolos de contingencia, personal. Dentro había documentos que la mayoría de la gente no sabía que existían. Cuando Paige y yo nos casamos, mi abogado. Un hombre cínico llamado Gerald Hubbs que había visto demasiadas fortunas destruidas por malos matrimonios. Insistió en que me protegiera. El amor es maravilloso, había dicho mientras tomábamos un whisky en su oficina. Pero el papeleo es para siempre. Había seguido su consejo. Un acuerdo prenupcial con una separación de bienes blindada. Pero había más. Enterrada en los documentos de reestructuración corporativa de hace 8 años. Cuando nos expandimos a los mercados europeos, había incluido la cláusula 9F. Estaba diseñada para proteger a los miembros fundadores de daños a su reputación durante eventos.
Patrocinados por la empresa. Cualquier desprecio público, exclusión o humillación por parte de un representante de la compañía desencadenaría una revisión obligatoria del consejo y una posible suspensión ejecutiva. Gerald lo había llamado paranoico. Yo lo llamé un seguro. Ahora, extendí los documentos sobre mi escritorio. El acuerdo prenupcial mostraba una clara separación de bienes. Todo lo que había construido antes de nuestro matrimonio seguía siendo mío. Su salario, sus bonificaciones, sus opciones sobre acciones eran suyas. Pero la compañía en sí, el legado que había creado. Eso estaba protegido por estructuras que ella nunca se había molestado en entender. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Gerald, que aparentemente tampoco dormía. Holloway me llamó. Reunión del consejo a las 8. ¿Quieren documentación? Voy a llevarlo todo. Le respondí, no tiene ni idea de lo que se le viene encima. Su respuesta fue inmediata, bien. Mantengámoslo así. Accedí a las grabaciones de seguridad de la gala de esa noche. El sistema del hotel archivaba todo y yo tenía acceso de administrador. Encontré la marca de tiempo, 9:47 de la noche. Allí estaba, claro como el agua. Paige inclinándose, su boca formando las palabras, su mano señalando hacia la salida de servicio. Mi rostro neutral pero obediente. Y en el fondo, Spencer observando con esa sonrisa de satisfacción. Descargué 3 ángulos. Los encripté y se los envié a Gerald con copias para el presidente Holloway y 2 miembros del consejo que sabía que entenderían exactamente lo que estaban viendo. Luego hice algo que probablemente debería haber hecho hace meses. Abrí el correo electrónico de la empresa de Paige. Como presidente emérito, todavía tenía acceso a todo el sistema. Un detalle que nunca me había molestado en revocar porque nadie pensó que lo usaría. Su bandeja de entrada estaba organizada, profesional, nada sospechoso a primera vista. Pero llevo el tiempo suficiente en los negocios para saber que las conversaciones reales no ocurren. En los correos oficiales. Revisé su carpeta de eliminados. Vacía, la limpiaba a diario. Así que revisé los registros de respaldo del servidor. Los que archivaban todo por motivos de cumplimiento. Enterrados en intercambios de hace 3 meses, los encontré. Mensajes entre Paige y Spencer, no sobre negocios, sobre nosotros. Uno de Spencer, ¿cuándo vas a cortar por fin el peso muerto? Su respuesta, pronto. Solo necesito esperar el momento adecuado. Es útil por ahora, pero una vez que se apruebe la adquisición europea. Ya no necesitaré el voto del legado. Lo leí 2 veces. Luego se lo reenvié a Gerald con una sola palabra. Prueba B. Para cuando amaneció sobre el puerto de Charleston, tenía todo lo que necesitaba. Documentación, evidencia en vídeo, comunicaciones internas que mostraban premeditación. Paige no solo me había despreciado en una gala. Había estado planeando borrarme de la compañía que yo construí. A las 7:30 am, me puse un traje nuevo, gris marengo con una corbata plateada. Y conduje hasta la reunión de emergencia del consejo. No iba como un marido herido. Iba como el fundador que había construido un imperio y no estaba dispuesto a dejar que nadie se lo llevara sin luchar. La sala de juntas estaba en el piso 42 de nuestra sede en Manhattan. Con ventanales que daban a Central Park. Llegué a las 7:50 de la mañana, 10 minutos antes. El presidente Holloway ya estaba allí, un hombre de unos 60 y tantos años. Con el pelo plateado y el tipo de presencia que hacía que las salas se quedaran en silencio. Asintió cuando me vio. Sin sonrisa, solo reconocimiento. Clayton, dijo simplemente. Richard, respondí, usando su nombre de pila deliberadamente. Nos conocíamos desde hacía 15 años. Había estado en el consejo desde la 7ª propiedad. Gerald llegó momentos después, llevando un portafolio de cuero grueso con documentos. Lo colocó sobre la mesa frente a mi asiento habitual, el que estaba a la derecha de Holloway.
El que Paige probablemente pensó que yo había cedido. Los demás miembros del consejo entraron: Patricia Vance, abogada corporativa; Thomas Bradford, nuestro director financiero; Richard Blackwell, inversor legado; Diana Kemp, veterana de la industria hotelera. Y finalmente, Spencer Miss, con el aspecto de un hombre que había dormido con su smoking y se arrepentía de cada decisión que lo había llevado a esa sala. Paige no estaba allí. Esta no era su reunión. Holloway declaró abierta la sesión exactamente a las 8:12 de la noche. Estamos aquí porque la cláusula 9F de nuestros protocolos de protección del fundador fue invocada formalmente anoche. Clayton, tienes la palabra. Me puse de pie, manteniendo mi voz nivelada y objetiva. Anoche, en nuestra gala del 25 aniversario, fui despedido públicamente del evento principal por la vicepresidenta de experiencia del huésped y dirigido a un pasillo de servicio. Este despido ocurrió frente a donantes, miembros del consejo y la dirección ejecutiva. Fue deliberado, calculado y presenciado. Asentía Gerald, quien activó la pantalla detrás de mí. Se reprodujo el vídeo de seguridad, 3 ángulos, todos mostrando el mismo momento. Las palabras susurradas de Paige, su gesto, mi obediencia y la sonrisa cómplice de Spencer en el fondo. La sala estaba en silencio, excepto por el zumbido del proyector. Esta es la prueba A, continué. La prueba B es una comunicación interna entre la vicepresidenta Pierce y el CEO Miss discutiendo planes para minimizar mi participación después de la adquisición. Gerald mostró los correos electrónicos en la pantalla. Las palabras de Paige quedaron allí para que todos las leyeran: cortar el peso muerto. Patricia Vance se inclinó hacia adelante, leyendo con atención. Son correos electrónicos de la empresa. Copias de seguridad del servidor, confirmó Gerald. Archivados según las regulaciones de cumplimiento. Spencer se había puesto pálido. Esto está sacado de contexto. Paige estaba hablando de optimizar operaciones, no de mí. Lo interrumpí, con la voz aún calmada pero afilada. Me llamó peso muerto, Spencer, por escrito. Mientras planeaba aprovechar mi voto delegado para el acuerdo europeo y luego descartarme. Eso no es una discusión operativa. Eso es traición calculada. La expresión de Holloway era de granito. Señor Miss, ¿fue usted testigo del despido anoche? Spencer dudó. Un error fatal. Sabía que Clayton se fue temprano, sí. ¿A través de una salida de servicio? Otra pausa. No conocía los detalles específicos de cómo salió. Mentiroso, dijo Richard Blackwell rotundamente. Te vi sonreír cuando ella lo señaló para que se fuera. No nos insultes con una memoria selectiva. La temperatura en la sala bajó 10 grados. Holloway se volvió hacia mí. Clayton, ¿qué remedio buscas bajo la cláusula 9F? Había pensado en esto toda la noche. Podría pedir el despido de Paige, la suspensión de Spencer, disculpas públicas y cambios en la política. Pero quería algo más limpio. Remoción inmediata de la vicepresidenta Pierce de todas sus funciones operativas. Pendiente de investigación. Suspensión del CEO Miss. Pendiente de una revisión del Consejo sobre su conducta y juicio. Y quiero que mi rol de asesor sea formalmente restituido con acceso total y derecho a voto en todas las decisiones estratégicas. Patricia asintió lentamente. Eso está dentro de tus derechos bajo la cláusula. Holloway miró alrededor de la mesa. Todos a favor. Todas las manos se levantaron excepto la de Spencer. La moción es aprobada, dijo Holloway. Señor Miss. Está suspendido con efecto inmediato. La vicepresidenta Pierce será notificada en 1 hora. Se levanta la sesión. Spencer se puso de pie, con el rostro enrojecido. No pueden simplemente. Podemos, dijo Diana Kemp con frialdad. Y lo hemos hecho. Deberías haber leído los estatutos antes de dejar que tu vicepresidenta humillara al hombre que
Construyó esta compañía. No dije nada más, solo recogí mis documentos y salí, dejando a Spencer allí de pie. Finalmente entendiendo que el peso muerto que intentó cortar era en realidad la base que sostenía todo. Estaba en mi oficina de Charleston cuando mi teléfono sonó a las 9:15 de la mañana. Un número desconocido. Lo dejé pasar al buzón de voz. 30 segundos después, sonó de nuevo. El mismo número. A la tercera, respondí. Clayton. La voz de Paige, tensa y controlada, pero pude oír el nerviosismo debajo. Tenemos que hablar. No creo que tengamos que hacerlo, dije, reclinándome en mi silla. Observando la luz de la mañana golpear el puerto de Charleston a través de la ventana. No hagas esto. Su voz cambió, intentando sonar razonable. Lo que sea que pasó anoche. Podemos arreglarlo. Estaba estresada. El evento fue abrumador. No quise decir. Me dijiste que no te avergonzara, la interrumpí, manteniendo mi tono uniforme. Me señalaste una salida de servicio frente a todo nuestro consejo. Eso no fue estrés. Paige. Fue una elección. Silencio de su parte. Luego su voz volvió, más dura. Me has suspendido. ¿Entiendes lo que eso le hace a mi reputación? ¿Tu reputación? Reí, de forma breve y sin humor. Me llamaste, peso muerto, en un correo electrónico a Spencer. Planeabas usar mi voto delegado para la adquisición europea y luego echarme por completo. No me hables de reputación cuando pasaste meses tratando sistemáticamente de borrar la mía. Eso no es. Comenzó, pero su voz flaqueó. Sabía que tenía los correos electrónicos. Clayton, por favor. Podemos resolver esto. Estamos casados. Eso tiene que contar para algo. Tenemos un acuerdo prenupcial, le recordé. Todo lo que construí antes de que nos conociéramos sigue siendo mío. Tu salario, tus bonificaciones, tus opciones sobre acciones. Eso es tuyo. Pero la compañía, nunca fue tuya para tomarla. No estaba tratando de tomar nada, su compostura se estaba fracturando ahora. Estaba tratando de modernizar, de hacernos avanzar. Tú has estado estancado en el pasado, aferrándote a un control que ya ni siquiera quieres. No quería las operaciones diarias. Corregí. Eso no significa que estuviera listo para ser borrado de mi propio legado. Hay una diferencia entre dar un paso atrás y ser empujado. Tú elegiste empujar. Otro silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era más débil. ¿Qué pasa ahora? Ahora, estás suspendida pendiente de investigación. Spencer está de baja administrativa. El consejo está revisando todo, y he sido restituido con plena autoridad asesora. Lo que suceda a continuación depende de que más encuentren cuando empiecen a cavar más profundo. No hay nada más que encontrar, dijo rápidamente. Demasiado rápidamente. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, mantuve mi voz neutral, profesional. Pero si hay algo, Paige, ahora sería el momento de adelantarse. La línea se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, tengo que irme, y colgó. Dejé el teléfono y lo miré fijamente. Una parte de mí esperaba que mostrara algo de remordimiento. Algún reconocimiento de lo que había hecho. Pero todo lo que oí fue a alguien enojado por haber sido descubierto. No a alguien arrepentido por la traición. La puerta de mi oficina se abrió. Gerald entró sin llamar, llevando otra carpeta. Encontramos algo, dijo, con expresión sombría. ¿Vas a querer ver esto? Extendió documentos sobre mi escritorio, extractos bancarios, registros de transferencias. Informes de gastos. Tu esposa ha estado moviendo dinero, explicó Gerald. Pequeñas cantidades, nada que activara las alertas automáticas. Pero de forma constante. En los últimos 18 meses, ha transferido aproximadamente 180.
$000 de cuentas discrecionales de la empresa a una cuenta personal en el extranjero. Me quedé mirando los números. Eso es malversación. Técnicamente, es apropiación indebida de fondos corporativos, dijo Gerald. Y se pone peor. Algunas de estas transferencias coinciden con fechas en las que viajaba con Spencer para adquisiciones de propiedades. Hoteles en Singapur, Dubái, Barcelona. Excepto que los informes de gastos muestran que se alojaron en propiedades de nuestros competidores. No en las nuestras. ¿Por qué harían eso? La expresión de Gerald se ensombreció. Porque se estaban escondiendo. Nuestros hoteles tienen monitoreo interno. Protocolos de reconocimiento de empleados. ¿Los hoteles de la competencia? Son solo otra pareja registrándose. Las implicaciones cayeron sobre mí como agua fría. Estaban usando dinero de la empresa para financiar una aventura y potencialmente más. Gerald añadió. Estoy viendo honorarios de consultoría pagados a una empresa fantasma registrada a nombre de Spencer. Legítimo en el papel. Pero las facturas son vagas y las cantidades son sospechosamente redondas. Creo que han estado planeando algo más grande que solo echarte. Miré los documentos, viendo cómo surgía el patrón. No se trataba solo de ambición o modernización. Esto era un robo calculado oculto detrás de gastos operativos y desarrollo de negocios. Lleva esto a Patricia Vance y al consejo, dije en voz baja. Y consígueme un contable forense. Quiero saber exactamente cuán profundo es esto. Gerald asintió. Ya estoy en ello. Pero Clayton, esto lo cambia todo. Ya no es solo política corporativa. Esto es un posible fraude criminal. Bien, dije, mi voz más dura de lo que esperaba. Entonces asegurémonos de que enfrenten cada consecuencia que se han ganado. Para el mediodía, la historia se había extendido por la compañía como la pólvora. Paige suspendida, Spencer de baja. Susurros sobre protecciones del fundador y reuniones de emergencia del consejo. Había trabajado en hostelería el tiempo suficiente para saber que los rumores se mueven más rápido que el servicio de habitaciones. Estaba revisando documentos financieros en mi oficina de Charleston cuando mi asistente, Marie, una mujer que había estado conmigo desde la cuarta propiedad, llamó suavemente. Clayton, hay alguien aquí que quiere verte. Dice que es urgente. ¿Quién? Jennifer Marks, la asistente ejecutiva de Spencer. Le indiqué a Marie que la hiciera pasar. Jennifer entró, con aspecto de no haber dormido, llevando una tableta aferrada a su pecho como un escudo. Señor Pierce, comenzó, y luego se detuvo. No sé si debería estar aquí. Siéntate, Jennifer. Mantuve mi voz suave. Ella no era la enemiga. Solo alguien atrapado en la onda expansiva. Se sentó, con las manos temblando ligeramente. He sido la asistente de Spencer durante 2 años. Manejo su calendario, sus viajes, su correspondencia. Creí que estaba ayudando a construir el futuro de la compañía. Me miró, con los ojos enrojecidos. No sabía lo que estaban haciendo. No todo. Pero sospechaba que algo andaba mal. ¿Qué sospechabas? Desbloqueó su tableta y la giró hacia mí. Estos son los registros de viaje de Spencer de los últimos 18 meses. Asuntos oficiales de la compañía. Pero también guardo notas personales porque siempre olvida los detalles. Se desplazó por las entradas. Dubái, hace 3 meses. La razón oficial era la inspección de la propiedad. Pero les reservé habitaciones separadas en nuestra propiedad. Y el gerente de noche me dijo que nunca se registraron. Se alojaron en el Pinnacle Grand en su lugar. Ese es nuestro competidor. Exactamente. Y volvió a suceder en Singapur, Barcelona, Ámsterdam. Cada vez que decían que era por negocios de la compañía. Se alojaban en propiedades de la competencia.
Cuando le pregunté a Spencer sobre los informes de gastos, me dijo que no me preocupara. Que era investigación estratégica. Investigación estratégica, repetí las palabras, con amargura. Jennifer asintió. Pero hay más. Hace 2 semanas, estaba archivando documentos y encontré una carpeta en el ordenador de Spencer. Se llamaba Estructura postadquisición. Dentro había organigramas con tu nombre completamente eliminado. No movido a asesor, no reducido, desaparecido. Y el nombre de Paige figuraba como directora de estrategia. Ese puesto no existe en nuestra compañía. No existía. Pero según esos documentos, iba a existir. Después de que se aprobara la adquisición europea y tú fueras, cito, transicionado fuera. Spencer ya había redactado el comunicado de prensa anunciando tu jubilación por motivos de salud. La manipulación era asombrosa en su alcance. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque esta mañana, Spencer me llamó desde el despacho de su abogado. Me dijo que borrara todo. Todos sus registros de viaje, todos sus archivos personales, todo lo relacionado con Paige. Dijo que si alguien preguntaba, debía decir que no recordaba los detalles. La voz de Jennifer tembló. Está tratando de destruir pruebas, señor Pierce. Y quiere que le ayude a hacerlo. ¿Borraste algo? No. En lugar de eso, hice copias. Me entregó una memoria USB. Todo está aquí. Registros de viaje, informes de gastos, los organigramas. Correspondencia por correo electrónico que no se suponía que viera. Probablemente voy a perder mi trabajo por esto. Tomé la memoria con cuidado. Jennifer, puede que acabes de salvar a la compañía. Y no. No vas a perder tu trabajo. Vas a ser protegida. Exhaló temblorosamente. Simplemente no podía dejar que se salieran con la suya. Usted construyó algo bueno aquí. Señor Pierce. Lo estaban destrozando desde dentro. Después de que Jennifer se fue, conecté la memoria a mi ordenador. Los archivos eran extensos, meticulosamente organizados. Registros de viaje que mostraban un patrón de engaño, informes de gastos con firmas falsificadas. Borradores de documentos que perfilaban mi eliminación. Y correos electrónicos entre Spencer y Paige que iban más allá de la colaboración profesional hacia algo calculador y cruel. Un correo electrónico de Spencer destacaba: la vieja guardia no entiende la hospitalidad moderna. Una vez que el voto delegado de Clayton esté asegurado para Europa, podemos reestructurar sin su interferencia. El Consejo no se opondrá si lo presentamos como evolución natural. La respuesta de Paige estaba de acuerdo, de todos modos, lleva años desconectado. Esto es piedad. No traición. Leí esa línea 3 veces. Piedad, no traición. Así es como ella lo justificaba. Reenvié todo a Gerald y al equipo legal del Consejo con un único mensaje. Evidencia adicional. La fuente está protegida. Spencer está destruyendo registros. En 1 hora, Patricia Vance llamó. Clayton, esto va más allá de la suspensión. Estamos hablando de despido con causa. Posible remisión a la justicia penal y una auditoría forense completa. El Consejo se reunirá de nuevo mañana por la mañana. Bien, dije. Y Patricia, quiero que las credenciales de Spencer sean revocadas inmediatamente. No más acceso a los sistemas de la compañía. Ya está hecho. Se ha notificado a la seguridad del edificio. Si intenta entrar en cualquier propiedad, será escoltado fuera. Colgué y me senté en la silenciosa oficina, observando cómo la luz de la tarde cambiaba sobre el puerto. 23 años construyendo algo que importaba. Casi destruido por 2 personas que pensaban que la ambición lo justificaba todo. Pero habían olvidado un detalle crucial. La base seguía siendo mía. Y las bases no se derrumban fácilmente cuando están construidas para durar.
La segunda reunión del consejo se convocó a las 8 de la mañana siguiente. Esta vez, la atmósfera era diferente, más fría, más definitiva. La evidencia se había distribuido a todos los miembros durante la noche. Y la sala parecía un tribunal esperando el veredicto. Spencer no estaba allí. Su abogado le había aconsejado no asistir sin garantías de inmunidad, que el consejo se había negado a proporcionar. Pero Paige estaba presente, sentada en el extremo de la mesa con su propia abogada. Una mujer elegantemente vestida llamada Ellen Cortez, especializada en defensa de ejecutivos. El presidente Holloway abrió el procedimiento. Estamos aquí para abordar los hallazgos de la auditoría forense y el testimonio de testigos sobre la apropiación indebida de fondos corporativos. Violaciones de protocolo y conspiración para destituir a un fundador protegido. Señora Pierce, tiene derecho a responder a estas acusaciones. La abogada de Paige se puso de pie. Mi clienta niega categóricamente cualquier irregularidad. Las transferencias en cuestión fueron autorizadas bajo su presupuesto discrecional para el desarrollo de la marca y la investigación de mercado. Alojarse en propiedades de la competencia fue un análisis estratégico, no un beneficio personal. ¿Análisis estratégico?, repitió Patricia Vance, deslizando un documento sobre la mesa. Entonces explique por qué estos viajes de investigación coinciden con escapadas románticas. Tenemos testimonios del personal del hotel de 3 propiedades que confirman que usted y el señor Miss compartieron habitaciones. Pidieron champán y servicio de habitaciones. Y solicitaron específicamente protocolos de privacidad típicamente reservados para parejas de luna de miel. El rostro de Paige se puso pálido. Su abogada vaciló. Eso es circunstancial. Es un testimonio corroborado, interrumpió Patricia. Y está respaldado por registros de tarjetas de crédito que muestran cargos por tratamientos de spa para parejas. Paquetes de cenas románticas y suites de aniversario, todo facturado a cuentas de la empresa. Observé cómo la expresión de Paige se resquebrajaba, el cuidadoso control finalmente se rompía. Me miró por primera vez esa mañana, y vi algo que nunca antes había visto, miedo. Clayton, comenzó, con la voz temblorosa. Por favor, tienes que entenderlo. Lo entiendo perfectamente, dije en voz baja. Usaste el dinero de la compañía para financiar una aventura mientras planeabas echarme de la empresa que construí. Lo llamaste piedad. Yo lo llamo robo y traición. Holloway continuó, señora Pierce. También tenemos pruebas de que accedió a comunicaciones confidenciales del Consejo y las compartió con el señor Miss antes de su distribución oficial. Eso es un incumplimiento del deber fiduciario y potencialmente espionaje corporativo. Su abogada intentó de nuevo. Mi clienta actuaba en su calidad de vicepresidenta de estrategia de marca, coordinando con el CEO en iniciativas estratégicas. Filtró los términos sellados de la adquisición a Spencer 3 días antes de la votación del Consejo. Dijo Richard Blackwell rotundamente. Tenemos los metadatos. ¿Esos documentos estaban marcados como, solo para los ojos del Consejo? No tenía autoridad para acceder a ellos. Y mucho menos para compartirlos. La sala se quedó en silencio. La abogada de Paige le susurró algo, y vi cómo los hombros de Paige se hundían. El Consejo ha llegado a una decisión, anunció Holloway. Paige Pierce está despedida por causa justificada. Con efecto inmediato. Deberá entregar toda la propiedad, credenciales y accesos de la compañía en 24 horas. Sus opciones sobre acciones quedan anuladas bajo la cláusula de mala conducta de su contrato de empleo. Además, vamos a remitir este asunto a la oficina del fiscal del distrito para una posible persecución penal. Paige se levantó bruscamente. No pueden hacer esto. Tengo derechos. Tengo contratos. Tenías contratos, corrigió Patricia. Los cuales violaste sistemáticamente durante 18 meses. Has terminado aquí, señora Pierce. Paige me miró por última vez, las lágrimas comenzando a formarse.
Clayton, por favor, no dejes que me destruyan. La miré a los ojos y no sentí nada más que una fría finalidad. Te destruiste a ti misma, Paige. Yo solo me niego a hundirme contigo. Se fue con su abogada. Y la puerta de la sala de juntas se cerró tras ellas con un sonido como el de una bóveda sellándose. Holloway se volvió hacia mí. Clayton. Te debemos una disculpa. Deberíamos haber sido más vigilantes. Esto nunca debería haber llegado tan lejos. ¿Y Spencer? Pregunté. Su abogado está negociando una renuncia a cambio de evitar cargos penales. Pero está acabado en esta industria. Ya se está corriendo la voz. Asentí. No era una victoria. Era supervivencia. Pero a veces, eso es suficiente. Regresé a mi oficina de Charleston esa tarde, exhausto pero con la mente clara. La compañía estaba intacta. El consejo estaba unificado, y las personas que intentaron borrarme se habían ido. Pero todavía quedaba una pieza del rompecabezas que necesitaba resolver. Llamé a Gerald. Los papeles del divorcio. Preséntalos hoy. Ya están redactados, respondió. Haré que se los notifiquen al final del día. Pero Clayton, hay algo más que deberías saber. ¿Qué? Encontramos otra cuenta. Esta es diferente. No está en el extranjero, es nacional. Abierta hace 8 meses bajo el apellido de soltera de Paige. Hay $340,000 en ella. Me incliné hacia adelante. ¿De dónde salió ese dinero? Esa es la parte interesante. No es de las cuentas de la empresa. Proviene de la venta de opciones sobre acciones que se le concedieron hace 3 años. Las liquidó discretamente, movió el efectivo a esta cuenta oculta y nunca te lo dijo. ¿Por qué escondería ventas legítimas de acciones? La voz de Gerald se volvió silenciosa. Porque estaba planeando irse. Clayton. No solo te estaba echando de la compañía. Se estaba preparando para dejar el matrimonio por completo. Este era su fondo de escape. La revelación me golpeó como un golpe físico. Todo ello, la aventura, las maniobras corporativas. La eliminación sistemática de mi rol, no era solo ambición. Era una estrategia de salida. Iba a tomar todo lo que pudiera y marcharse. Hay más, continuó Gerald. Encontramos correos electrónicos entre Paige y un abogado de divorcios en Nueva York. Fechados hace 6 meses. Estaba recibiendo asesoramiento sobre cómo maximizar su acuerdo. Cómo alegar angustia emocional. Cómo argumentar a favor de la pensión alimenticia basándose en tu riqueza. Pero el acuerdo prenupcial. Planeaba impugnarlo. Alegar que fue firmado bajo coacción. Que tenías un poder de negociación desigual. Que merecía una compensación por apoyar el crecimiento de tu carrera. Su abogado estaba construyendo un caso. Me recliné en mi silla, mirando al techo. 13 años de matrimonio. Reducidos a una planificación financiera calculada y a una estrategia legal. No solo me había traicionado profesionalmente. Se había estado preparando para destruirme personalmente. Reenvía todo a mi abogada, dije finalmente. Y Gerald. Asegúrate de que el fiscal sepa sobre la cuenta oculta. Si planeaba huir con fondos malversados. Eso es conciencia de culpabilidad. Ya está hecho. Clayton, lo siento. Sé que esto no es fácil. No lo es, admití. Pero al menos ahora sé la verdad. Y la verdad, por fea que sea, significa que finalmente puedo seguir adelante. Después de colgar, me quedé sentado en la silenciosa oficina durante mucho tiempo. Afuera, el puerto de Charleston brillaba bajo el sol de la tarde. Los barcos se movían por el agua como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La mujer con la que me había casado, la compañera en la que había confiado. Había estado desmantelando sistemáticamente nuestra vida juntos mientras me sonreía a la cara.
Pero yo había sobrevivido. La compañía estaba a salvo. Mi legado estaba intacto, y yo era libre. A veces, esa es la mejor venganza que existe. 3 semanas después de la reunión del consejo. Estaba en mi oficina de Charleston observando a los equipos de mudanza empaquetar las pertenencias de Paige de nuestra casa. El divorcio avanzaba más rápido de lo esperado. Su abogada le había aconsejado no luchar contra el acuerdo prenupcial una vez que comenzara la investigación criminal. Se enfrentaba a posibles cargos federales por fraude electrónico y malversación. Y una prolongada batalla de divorcio solo empeoraría las cosas. Spencer había renunciado discretamente, aceptando un paquete de indemnización que apenas cubría sus honorarios legales. Su reputación en la industria hotelera estaba destruida. Había oído a través de contactos que estaba solicitando puestos de gestión de nivel medio en cadenas de hoteles económicos bajo un nombre diferente. El chico de oro había caído con fuerza. Pero había cabos sueltos que no esperaba. Gerald me llamó un martes por la mañana con noticias que lo cambiaron todo. Clayton. Encontramos algo más. ¿Recuerdas cómo terminó el primer matrimonio de Paige? El que dijo que fue amistoso. Sin dramas. Sí. Me dijo que su exmarido la apoyaba, que se habían distanciado de forma natural. Eso fue una mentira. Lo localicé. Se llama Michael Brennan. Vive en Boston ahora. Cuando le conté lo que pasó, se rió. Dijo que debería haberte advertido, pero que pensó que no le creerías. Mi pecho se oprimió. ¿Advertirme sobre qué? Paige le hizo exactamente lo mismo a él. Se casó con él cuando estaba construyendo una startup tecnológica. Hizo el papel de esposa comprensiva, y luego comenzó una aventura con su socio de negocios. Intentaron echar a Michael de su propia empresa. Él los descubrió, luchó y apenas salvó su negocio. Ella se fue sin nada porque él había sido lo suficientemente inteligente como para tener un acuerdo prenupcial. Me senté lentamente. Ha hecho esto antes. Es un patrón, Clayton. Se enfoca en hombres mayores y exitosos, se posiciona como la pareja joven y ambiciosa. Y luego intenta sistemáticamente tomar el control. Michael dijo que una vez ella le comentó que estaba cansada de trabajar para los legados de otras personas. Quería construir el suyo propio, y la forma más rápida era casarse con uno y reclamarlo. La revelación fue nauseabunda. Todo, desde nuestro primer encuentro en Dubái hasta la forma en que ascendió en la empresa. Todo había sido calculado. Yo no era un marido para ella. Era un trampolín. Michael quiere testificar si esto va a juicio, continuó Gerald. Dijo que ha estado esperando 13 años para que ella enfrente las consecuencias. Está dispuesto a establecer un patrón de comportamiento. Organízalo, dije en voz baja. Si ha estado haciendo esto a varios hombres, el fiscal necesita saberlo. Pero había algo más que me pesaba. La empresa estaba segura, pero había perdido 13 años con alguien que nunca me había amado. Eso no era algo que una reunión de consejo o un acuerdo prenupcial pudieran arreglar. Esa noche, llamé a mi hija de mi primer matrimonio. Emma tenía ahora 28 años, vivía en Seattle, y nos habíamos distanciado con los años. Paige siempre ponía excusas de por qué no podía ir a las reuniones familiares. Siempre tenía razones por las que las visitas eran inconvenientes. Emma, dije cuando contestó. Necesito decirte algo, y necesito disculparme. Hablamos durante 2 horas. Ella había visto a través de Paige hacía años, había intentado decírmelo. Pero yo había estado demasiado involucrado para escuchar. Papá, dijo finalmente, con voz suave. Solo me alegro de que estés bien. Puedes reconstruir a partir de esto. Ya lo has hecho antes. Tenía razón. Había construido un imperio de la nada una vez. Podía construir una vida de nuevo. 8 meses después,
Estaba en el vestíbulo de nuestra nueva propiedad. Legacy Crest, Charleston Harbor. Un hotel boutique construido en el sitio del edificio original donde todo había comenzado. Era más pequeño que nuestras propiedades emblemáticas, más íntimo. Diseñado para personas que apreciaban la historia y la artesanía por encima del minimalismo de moda. El consejo había sido reestructurado. Patricia Vance era ahora la CEO, aportando una estabilidad e integridad que habían faltado. Richard Blackwell había asumido un papel de asesor más activo. Y yo había vuelto a lo que mejor sabía hacer, crear experiencias que importaran. Ser mentor de jóvenes hoteleros, construir un legado sin necesidad de controlarlo todo. Paige se había declarado culpable de fraude electrónico y malversación a cambio de una sentencia reducida. 18 meses en una prisión federal, seguidos de libertad condicional y restitución. Spencer había sido nombrado como cómplice, pero recibió inmunidad por testificar en su contra. Su carrera seguía destruida, y lo último que supe es que trabajaba en el turno de noche en un motel económico en Ohio bajo su segundo nombre. Pero la verdadera transformación fue personal. Emma y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación. Había volado para la inauguración de Charleston Harbor, trayendo a su prometido. Un buen hombre que trabajaba en ingeniería ambiental. Habíamos pasado el fin de semana hablando, riendo y sanando viejas heridas. También había comenzado a salir de nuevo, con cuidado esta vez. Una mujer llamada Sara. Profesora de arquitectura en el College of Charleston que no tenía ningún interés en el negocio hotelero y pensaba que mis historias sobre dramas de hospitalidad eran extrañas. Me hacía reír. Desafiaba mis suposiciones. Y lo más importante, tenía su propia vida. Su propio éxito y ningún interés en subir ninguna escalera que no fuera la suya. En la noche de la inauguración. Me encontraba en el bar de la azotea observando la puesta de sol sobre el puerto de Charleston. La misma vista que había tenido 23 años atrás cuando compré esta propiedad con todo lo que tenía. Gerald se unió a mí con 2 vasos de bourbon. Por la supervivencia, dijo, levantando su vaso. Por las bases, corregí, chocando mi vaso con el suyo. Del tipo que no pueden ser robadas ni borradas. Del tipo que construyes con tus propias manos. Richard Blackwell se acercó, con Emma y su prometido detrás de él. Clayton, el alcalde está aquí. Quiere decir unas palabras sobre los negocios legados y la inversión comunitaria. Asentí, pero antes de bajar, miré el puerto una vez más. Paige había intentado borrarme de mi propia historia. Reducirme a un peso muerto en un imperio que yo había construido. Pero había olvidado algo crucial. Los legados no se tratan de títulos o puestos. Se tratan de lo que creas que sobrevive a las traiciones, los contratiempos. Las personas que intentan derribarte. Yo creé algo real, algo que importaba. Y ninguna cantidad de ambición o cálculo podría quitarme eso. Bajé las escaleras para unirme a la celebración. Rodeado de personas que respetaban lo que había construido y en quien me había convertido. No porque fuera poderoso o rico, sino porque había enfrentado la traición con dignidad. Había luchado con estrategia en lugar de rabia. Y había reconstruido con sabiduría en lugar de amargura. Esa, me di cuenta, era la verdadera victoria. No destruir a las personas que intentaron destruirme. Sino demostrar que su traición no podía definir mi legado. La base seguía siendo mía, y siempre lo sería.